Vamos a cambiar ahora de tema. Ayer, luego del Consejo de Ministros que se realizó en la tardecita, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, presentó los primeros informes de auditoría de diferentes organismos respecto a la gestión del gobierno anterior. Habló de desidia, habló, entre otras cosas, de manejos inadecuados de los fondos públicos. Vamos a escuchar lo que decía. Hemos encontrado desidia en el uso de los dineros públicos. Hemos encontrado un mal manejo de los fondos que son de todos los uruguayos. Reglas que se apartan de la buena administración que uno haría en su casa con su plata. Hemos encontrado que muchas de estas actuaciones se apartaban de la normativa. Estaban en contra de la normativa vigente o directamente no había una normativa que habilitaba esas actuaciones. Hemos encontrado en muchos casos sistemas de control débiles y que no permiten un uso responsable, eficiente, prolijo de los recursos. Reitero, con estas primeras auditorías damos el inicio a un proceso de investigación. El Poder Ejecutivo, a partir de hoy, avanza con investigaciones administrativas en cada una de estas actuaciones y luego, de acuerdo a los elementos que surjan, se enviarán a la justicia lo que corresponda. El mensaje del presidente fue avanzar en la investigación administrativa correspondiente. Fue dar un paso más en este proceso que iniciamos en el día de hoy. Reitero, los resultados globales dependen de los elementos que se encuentran al avanzar en el día de hoy con la investigación administrativa. Y estimamos que seguro antes de fin de año esto tiene que tener una segunda fase. Hoy iniciamos este proceso con la investigación administrativa. Las fases posteriores vendrán con los resultados y los hallazgos de la siguiente etapa. Bien, ¿qué es lo que se presentó entonces de manera pública en la jornada de ayer? Bueno, son 12 informes de organismos que fueron auditados por la Auditoría Interna de la Nación, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, pero recordemos que quedan por fuera muchos otros organismos que están haciendo auditorías de manera independiente y que justo son aquellos organismos en los que el gobierno actual ha sido más crítico respecto a la gestión de gobiernos anteriores. Me refiero, por ejemplo, a Antel, me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Desarrollo Social, también de algunas unidades vinculadas al Ministerio de Educación y Cultura. Todo eso, como decía la ministra, antes de fin de año entonces va a estar avanzando, porque lo que sabemos es que el presidente de la República le ha pedido a los diferentes organismos entonces que aceleren los procesos para que esta información se haga pública entonces antes de fin de año. Vamos a repasar a continuación cuáles son aquellos organismos que fueron auditados y que se presentaron los resultados. Tenemos la Dirección Nacional de Vivienda, la Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Loterías y Quinielas, la Dirección General de la Granja, la Oficina de Víctimas de Terrorismo de Estado del Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, también el Fondo Nacional de Recursos, el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay 21, el IRCA del control del cannabis y el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el CUDIM. Estábamos escuchando entonces a Arbeleche, que hablaba justamente de desidia, de malos manejos de los dineros públicos, de falta de controles. Lo que les propongo a continuación entonces es repasar algunos de estos informes, algunas de las principales conclusiones. Empecemos por el Instituto Nacional de Cooperativismo. Ahí hablan de debilidades en los controles sobre un convenio con la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, también de ausencia de controles en los préstamos del Fondo Rotatorio Especial y de debilidades en el sistema informático para el control de préstamos. Podemos pasar al siguiente, que refiere a la Dirección Nacional de Vivienda dentro del Ministerio de Vivienda. Falta de eficiencia, criterios definidos y debilidades de gestión en la administración y utilización del Fondo Nacional de Vivienda, y también detectan ausencia de información que contribuya al monitoreo adecuado de programas habitacionales. Hay que ver qué hacen las autoridades luego con esta información, con estos hallazgos. Vamos al siguiente, que tiene que ver con el Fondo Nacional de Recursos. Ustedes saben, este es el organismo
que se encarga de financiar los medicamentos de alto costo, también aquellos procedimientos, actos médicos costosos. Lo que dice es que no tiene suficiente caja para cubrir el presupuesto y asegurar las prestaciones debido a la falta de reservas. El documento destaca que la situación del fondo es una situación crítica en ese sentido y que se dispararon los gastos por el incremento en los actos médicos, así como también con la financiación de medicamentos. Dice, no se puede asegurar la continuidad del negocio sin la adopción de medidas que permitan su capitalización y generación de ahorro, y además lo que dice es que el Fondo Nacional de Recursos tiene básicamente dos opciones: aumentar la cuota, porque ustedes saben que el Fondo Nacional de Recursos se financia con las cuotas FONASA y también con plata que le da el Ministerio de Economía y Finanzas por aquellos usuarios del sistema de salud que no están afiliados al FONASA, por ejemplo los usuarios de ACE. Eso, o bajar gastos, pero estuve averiguando también dentro del Fondo Nacional de Recursos y lo que me decían es que, por ejemplo, para gastos de funcionamiento es muy chiquito el porcentaje y por tanto no mueve la aguja. Reconocen que hay una situación en números delicados, pero también que siempre ha sido así en el Fondo Nacional de Recursos, es decir, que la situación financiera del fondo siempre ha estado en una situación similar, porque cada vez que se incorporan nuevas prestaciones, nuevos medicamentos de alto costo que el Estado decide financiarle a la población, ustedes saben, la ciencia va avanzando todo el tiempo y hay nuevos requerimientos. Bueno, siempre entonces esto tiene que venir acompasado con financiamiento. El Ministerio de Economía y Finanzas ya aseguró que va a haber plata el año que viene para acompasar esta situación financiera bastante delicada. Lo que nos decían desde el fondo también es que van a ir por tratar de rever un poco los gastos y además ampliar o mejorar la negociación que hace el Fondo Nacional de Recursos con los laboratorios, que son los que le ponen un precio a los medicamentos de alto costo, que muchas veces son extremadamente caros y que bueno, que le cambian la situación al Fondo Nacional de Recursos respecto a qué puede y qué no puede prestar. Vamos a pasar al siguiente organismo que hemos seleccionado, que algunos de los 12, y que tiene que ver con Uruguay 21. Un organismo que estuvo en debate porque este presupuesto quinquenal le recorta alrededor de un 50% de su presupuesto. Lo que dice es que hay falta de transparencia en la contratación de servicios tercerizados y consultorías, también que el organismo no logra medir la eficiencia del gasto a partir de una adecuada evaluación del impacto de las acciones que se llevan adelante. En otras palabras, lo que está diciendo esta auditoría es que no hay definido claramente una relación entre las actividades que realiza Uruguay 21, por ejemplo, para la promoción de inversiones en el exterior, y que efectivamente esas inversiones lleguen al país. En definitiva, que no hay forma de medirlo. Por supuesto, esto tiene dos bibliotecas porque es justamente difícil de medir esa correlación directa, pero esta auditoría forma parte entonces de todo este debate que se está dando a la interna del gobierno y del presupuesto quinquenal respecto a si hay que potenciar o no el rol de Uruguay 21, que para esta administración entonces parecería ser que no hay que potenciarlo y que por eso hay que recortarle su presupuesto. También se hablaba de carencias de información relevante para medir la incidencia de sus políticas y de la falta de un criterio uniforme en la rendición de cuentas. Hasta acá llegamos entonces con un repaso de algunos de los elementos que tienen que ver con estas auditorías que presentó el gobierno en la jornada de ayer. Les propongo ahora hacer una nueva tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.